El título del mensaje es la importancia de la casa de Dios, la importancia de la casa de Dios. Mire, el creyente debe reconocer la importancia de la iglesia local, debe amar la iglesia, debe orar por ella, debe unirse a la iglesia y debe edificarla. Dios, dice la Biblia, que dio a los pastores para la edificación de los santos. La Biblia dice que Dios dio pastores para que nosotros perfeccionáramos a los santos, y los santos pues, son los congregantes, los que se reúnen para la edificación, dice la Biblia, del pueblo de Dios. Entonces la importancia de la iglesia local la vamos a ver aquí en estos momentos, en lo que es estos pasajes del 14, 15 hasta el 16. Ahora mire, una vez que usted haya creído en Cristo, usted debe reconocer la importancia de asistir a una iglesia bíblica. La salvación de su alma no tiene nada que ver con asistir a la iglesia. La iglesia no salva a nadie. El congregarse en una iglesia no es un requisito para ser salvo. Entonces la gente dice, entonces, ¿para qué ir a la iglesia? Porque la iglesia es para los salvos, los que ya son salvos, para fortalecerse, para congregarse, estimularse unos a otros en el amor, para aprender a ser sujetos a la palabra de Dios. Y Dios quiere que una persona, cuando recibe al Señor, se una y sea parte de la iglesia local. El creyente debe reconocer la importancia de la iglesia local. Acompáñenme a Efesios 5:25. Quiero mostrarle la importancia, según la Biblia, cómo el Señor ve a la iglesia local. Porque una vez hablando yo con un caballero, mientras estaba evangelizando, él me dijo que a él no le gusta la religión organizada. Y esa es una excusa que siempre usan para no ir a la iglesia. Ahora yo sé que quizás hoy en día es muy difícil para algunos encontrar una iglesia bíblica, una iglesia que se centra en la predicación de la palabra de Dios, que tenga un mensaje bíblico. Pero no podemos nosotros botar como dice la expresión, al niño con el agua. O sea, no hay ni una sola iglesia que sea perfecta y no hay ni una iglesia que sea sin defecto, o no hay una iglesia en verdad que sea como uno se quiere imaginar o pintar. Porque mira, la iglesia local, Dios la estableció y hay muchas áreas que nos dan libertad para poder nosotros decidir cómo vamos a hacer la iglesia. Por ejemplo, cuántos himnos vamos a cantar. ¿Es necesario que cantemos solamente 1, 10 himnos? ¿Debe ser himno? ¿Sí me explico? Entonces, esas responsabilidades o esas preferencias se las da al siervo de Dios. Lo esencial es lo esencial, lo que vamos a cubrir el día de hoy. Ahora, mire, quiero dar una definición de lo que nosotros creemos que es una iglesia bautista. Una iglesia bautista, neo significa del Nuevo Testamento, nuestra testamentaria, es una asamblea organizada de creyentes. ¿Qué dice el final ahí? Bautizados. Efesios 5:25 dice así la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Mira la importancia de la iglesia, que Dios se entregó por ella. Y Hebreos 10:25, vaya conmigo, quiero mostrarle este pasaje. Ahora, si alguien dice, a mí no me gusta la religión organizada, quizás le gusta la religión desorganizada, no sé. Pero yo creo que la iglesia debe ser organizada, todo debe hacerse decentemente y con orden, dice la Biblia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, aquí vemos la importancia de congregarnos. Ahora regresa ahí a 1 de Timoteo, capítulo 3. Vemos que aquí se le llama la iglesia del Dios viviente, versículo 15. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de ¿quién dice ahí? Del Dios viviente. Aquí Pablo le va a dar un recordatorio al Timoteo. Él les dice, yo quiero ir a verte, pero si me tardo o si no llego, aquí te doy unas instrucciones. Ve al versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué si tardo? Entonces sí está viendo ahí que Pablo dice, es un mensaje importante que quiero darte, pero si yo no logro llegar a verte, bueno, déjate, te voy a decir lo que te quiero decir. Estos versículos marcan un momento crucial en 1 Timoteo. Están al final de los primeros 3 capítulos que tienen instrucciones positivas. Ahora mire, aquí en los siguientes capítulos van a ser unas advertencias negativas. Y el versículo 15 presenta el corazón de la misión de la iglesia. Y el versículo 16, el corazón de su mensaje, lo cual vamos entonces a aprender. Lo que estamos estudiando ahorita es la doctrina de la iglesia local.
Queremos aprender porque hay mucha confusión acerca de la iglesia. Mucha gente tiene ideas equivocadas de lo que es una iglesia. Algunos piensan que es simplemente un edificio, como una catedral o un lugar para adorar a Dios. Ahora, la iglesia se puede reunir en edificios. La Biblia dice que ellos se reunían en el templo todos los días hasta que fueron ellos excomulgados o fueron corridos del templo, y después se reunían en casas grandes. Gente tenía unos terrenos enormes y ahí se reunían, pero de pronto no interesan, ¿verdad?, dónde se reúne la iglesia, si es en una casa, si es en un edificio como el nuestro, o si es una iglesia. Muchos cristianos quizás también creen que es una denominación. Escuchen, nosotros no somos una denominación, somos independientes. Una denominación se trata de una jerarquía de iglesias donde está la madre iglesia, tiene un presidente, tiene un comité que determina la dirección de las iglesias. A veces la gente piensa que por tener la etiqueta de bautista que somos una denominación. No es una denominación. Ahora, sí hay bautistas en denominaciones, americanos del norte, del sur, ellos son denominaciones, pero nuestra iglesia no es una denominación. Es una iglesia que es autónoma, que sola se gobierna. Creemos que eso es lo bíblico. Muchos cristianos ven a la iglesia como un grupo que está formado de todos los creyentes. Hablan de la iglesia invisible. Ahora, que yo creo que existe la familia de Cristo invisible, que es todos los creyentes del mundo, la Biblia habla de iglesias locales visibles en las cuales uno debe asistir. Y lamentable, otros hablan de que la iglesia ya no debe existir, que cada quien debe congregarse con el Señor donde Él quiera. Pero yo creo que bíblicamente la iglesia es vigente, sigue aún relevante y es necesaria aún hoy más que nunca. Así que vamos a hacer a un lado estas nociones y determinar lo que dice la Biblia. Vamos a ver 3 características vitales de la iglesia local en este pasaje. En primer lugar, la iglesia le llama aquí del Dios viviente. Le llama la iglesia del Dios viviente. ¿Qué queremos decir con eso? Esto habla de la posesión, a quién le pertenece la iglesia, de quién fue la idea de la iglesia. A veces la gente me dice, yo no voy a la iglesia, a mí no me interesa. Le digo, ¿tú sabes quién edificó la iglesia? ¿Quién estableció? ¿De quién fue la idea de que existiera una iglesia? La respuesta es de Cristo. Cristo fue el que estableció la iglesia. No fue un hombre, fue la idea de Él. Ahora, para entender lo que es una iglesia, vamos a entender la terminología de la palabra iglesia. La iglesia es una asamblea. Ven a Timoteo 3:15, leamos ahí. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, no quiero ser muy sofisticado y muy a fondo, pero hay una palabra que se llama eclesía, que es una palabra transliterada, se pasa al latín y el latín al español. Y eso simplemente significa una asamblea que es llamada aparte para un propósito específico. Esa es la definición literal de la palabra iglesia. Una asamblea llamada aparte para un propósito específico. La palabra iglesia se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento. Y el origen de su palabra es simplemente una asamblea. Mire lo que dice Mateo 16:18, por favor. La diferencia es que esta es la asamblea, la iglesia de Cristo. Esta no es una asamblea de un hombre, es una organización. Esta es la iglesia de Cristo. Jesucristo dijo así en Mateo 16:18. ¿Estamos ahí? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice ahí? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia le pertenece, es la asamblea del Señor. Ahora mire, quiero mostrarle brevemente unas características de una iglesia, una asamblea. Una asamblea debe ser local, una asamblea debe ser visible, una asamblea debe estar organizada y una asamblea debe estar constituida. Le voy a explicar brevemente qué significa eso. Ahora mire, si usted ve las escrituras, todas las iglesias en la Biblia eran locales, no existía una iglesia general. Quiero que vaya a 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Mientras usted va para allá, yo le leo lo que dice Romanos 16:1. Dice la iglesia que está en Cencrea. 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Corintios 16:1. Voy a tratar de avanzar. Si usted puede seguirme, está bien. Si no, no se preocupe. Dice versículo 1, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Después, el versículo 19, las iglesias de Asia. Entonces, todas las iglesias en la Biblia estaban identificadas con un lugar específico, una ubicación. No podría ser una iglesia general nada más. 2 Corintios 8:1, dice la Biblia también ahí, 2 Corintios 8:1. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de
Macedonia. En Colosenses 4:16 dice la iglesia de los laodicenses. En 1 Tesalonicenses 1:1 dice la iglesia de los tesalonicenses. 1 de Pedro 5:3 dice la iglesia que está en Babilonia. En Apocalipsis 2:1 escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. En el versículo 8, la iglesia en Esmirna. El versículo 12, la iglesia en Pérgamo. Versículo 18, la iglesia en Tiatira. En Apocalipsis 3:1 escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, versículo 7. Entonces todas las iglesias siempre están vinculadas a un lugar. La iglesia, la asamblea debe ser, en primer lugar dijimos ahí, local. Creemos en la iglesia local. O sea, alguien que dice, pastor, me gusta mucho su iglesia, me gusta su predicación, quiero ser parte de su iglesia. Digo, ok, véngase pues. No, es que yo vivo en otro estado. Entonces no puede ser parte de nuestra iglesia. No es un club. No es como decir, yo tengo una extensión a esta iglesia. Porque no, la palabra asamblea significa reunirse. Debe poder venir y estar con nosotros para ser parte de nuestra iglesia. Ahora, hay personas que han asistido a nuestra iglesia, pero no sienten que son miembros de esta iglesia. Yo le digo una cosa, si usted ha venido regularmente a nuestra iglesia, usted es miembro de esta iglesia. Usted ya es parte de esta iglesia. No tiene que pasar un rito, la única cosa es que usted sea salvo y que usted ha sido bautizado bíblicamente. Y si usted está congregándose aquí, usted ya es parte de esta iglesia, usted se está congregando aquí. En segundo lugar, la asamblea debe ser visible. Filipenses 1:27, mire lo que dice la Biblia. La gente que no puede reunirse no puede ser vista. Le vuelvo a decir, muchos hablan de la iglesia invisible, pero todas las iglesias en la Biblia son visibles. Filipenses 1:27, aquí Pablo expresa su deseo de ver a los creyentes. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros. Tenemos que ser una iglesia visible, pero también es una iglesia organizada, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es como un cuerpo y Cristo es la cabeza y nos llama a nosotros el cuerpo. Ahora, también es como una casa. También es como un edificio que se construye. Hay varios pasajes que podemos abarcar ahí. El cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1:18, 1 Timoteo 3:15, 1 Corintios 3:9 es un edificio de Dios. Pero también debe ser constituida. Vaya a Hechos 2:41. ¿Qué significa por constituida? No me refiero a constituida en el gobierno, ni que tenga una constitución que el gobierno requiere. Me refiero que debe ser compuesta de los componentes correctos. Debe estar compuesta, escuche, de personas salvas y bautizadas. O sea que hay muchos lugares o muchas reuniones que se llaman iglesias, pero no lo son porque no tienen estos componentes. Hechos 2:41, estamos ahí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuáles son los requisitos? Recibir la palabra, esta es salvación. Después bautizar, finalmente añadir. Hechos 2:47, ahí abajito, dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién dice ahí? Los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quién puede ser añadido a la iglesia? Los salvos, solamente los salvos y bautizados. La iglesia debe estar constituida de salvos y bautizados. Entonces, ¿qué es una iglesia? Es una asamblea organizada de creyentes bautizados. Recuerde, una iglesia bautista, nuestra iglesia, es una iglesia que se basa en el Nuevo Testamento y está organizada de creyentes bautizados. Un niño es parte de la iglesia, aunque no se haya bautizado, va con la familia, pero él tiene que terminar algún día, creer en Jesucristo y ser bautizado. Una persona que viene a la iglesia y dice, Dios, me gusta nada más venir, pero aún no ha sido bautizado, no es miembro de la iglesia, tiene que ser bautizado. Es muy sencillo, no hay muchos requerimientos, no hay clases, no voy a revisar su vida personal, porque Dios no nos llama a hacer eso. Es al contrario, una persona cuando cree en Jesucristo se bautiza, entonces ahora la predicación, la enseñanza le va a pulir y cambiar poco a poco. La iglesia es posesión de Dios. Regresemos ahí a 1 Timoteo 3:15. La primera sección que estamos cubriendo es más doctrinal que práctico en cuanto a nuestra comprensión de la iglesia. La iglesia es posesión de Dios. Dice 1 Timoteo 3:15, ahí al final, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. El título Dios viviente tiene una rica tradición arraigada en el Antiguo Testamento. ¿Quién fundó la iglesia? Jesucristo. Jesucristo fundó la iglesia. Él dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Efesios 2:20, vaya conmigo por favor. Efesios 2:20, Cristo es la principal piedra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién dice ahí?
Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3:11 nos dice eso también, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y la iglesia es de Cristo. Vaya a Romanos 16:16. Ahora le estoy mostrando bastantes pasajes para que usted tenga una profunda convicción de la importancia de la iglesia. Aún es vigente el día de hoy. Y quiero decirle que la iglesia le pertenece a Cristo, no a un hombre. Esta obra no es mía, es obra de Dios. Y usted debe tener ese respeto a la casa de Dios, respeto a la iglesia. Es la iglesia de Dios. Y está compuesta de gente pecadora, sí, nosotros con nuestros defectos y todo. Pero es la iglesia de ¿quién? Es de Cristo, es de Él. Tengamos ese temor que cuando nos congregamos no es cualquier cosa leve. Romanos 16 dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Ahí voy a poner pausa, un ósculo es un beso. ¿No? Ok. Os saludan todas las iglesias de quién dice ahí, de Cristo. Ahora nuestra costumbre es no hay ese saludo, ¿verdad? Nadie se da besos. Aquí yo no he visto hombres darse besos. ¿Las hermanas sí se dan ósculo santo? Sí, ¿verdad? Pero los hombres, en su cultura, hermano, ya en El Salvador no se hacen eso. ¿No? ¿En Perú? No. ¿En la República? No. ¿En Oaxaca? ¿En Queens? ¿En Queens tampoco? ¿En Puebla? ¿Qué pasa eso, no, hombre? ¿Te dan un golpe o qué? Ahora, si va, no voy a decir cuál país, pero hay países donde sí te dan beso y se ofenden si tú no das el beso. Pero bueno, aquí nos saludamos, mira, apriete un pretón en las manos, hermano, Dios le bendiga. Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano. A mí no me gusta abrazar, brother. Yo prefiero un abrazo que el beso. ¿Okay? Pero la iglesia ¿de quién es? De Cristo. ¿Qué hizo por ella? Ya vimos, se entregó por ella, ¿correcto? Pero la compró con su sangre. En Hechos 20:28 nos dice así, la cual Él ganó con su propia sangre. Vimos en primer lugar la importancia de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ¿de quién es? La iglesia es del Dios viviente, de Cristo. Ahora, en segundo lugar, se le llama aquí la casa de Dios. La casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 lo dice así, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde dice ahí? La casa de Dios. Ahora, Hebreos 3:6 nos explica qué es la casa de Dios. No se refiere, yo no creo que se refiere aquí ya al edificio. Se refiere a nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Hebreos 3:6 nos dice de esta manera, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quién dice ahí? Somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. En otras palabras, se habla de la familia de la fe. Es un lugar donde nos reunimos y nos congregamos, donde tiene una estructura. Vimos ya lo que es un pastor, los diáconos, la doctrina, su misión. Pero ahora vemos la relación entre nosotros, una familia de la fe. Esta familia es diferente a la familia terrenal que usted y yo tenemos. Mire lo que dice Gálatas 6:10. Esta es la familia de Cristo. Y es por eso que pudimos hoy recibir gente que nunca habíamos visto en nuestra vida. En la mañana vinieron dos familias y usted los recibió. Digo, qué bendición, gusto conocerle. Ellos son parte de la familia de la fe. Usted puede ir a cualquier parte de Estados Unidos y encontrarse a gente que es de la familia de la fe. Eso es algo hermoso, es algo tremendo. Puede ir a sus países, México, Sudamérica, Perú, Salvador, y allí se encuentra otros creyentes. Es la familia de la fe. Pero aquí estamos hablando, nosotros en esta congregación, esta es una familia ya en particular. Yo me he pedido Ayala, Pacheco, Vargas, García, tenemos diferentes familias y sí tenemos cierto compañerismo, pero últimamente cada quien es responsable a su familia. Cuando es tiempo de, por ejemplo, si hay una necesidad grande, ¿por quién va a ver este primero? No por la familia Ayala. No. Diga que no, hermano. ¿Okay? Porque usted es responsable primero a su familia. ¿Sí me explico? Igualmente García, igualmente Ayala. Ahora sí podemos ir más allá. Entonces podemos ayudarnos. Ahora vamos a hablar en las cosas espirituales. Esta es nuestra familia. La familia de la fe. Dice Gálatas 6:10 así. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Dios quiere que usted le haga bien a todos. Pero y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Hagamos bien unos a otros. Gálatas 3:26, mire cómo nos dice la Biblia. ¿Cómo es que llegamos a ser parte de esta familia? Gálatas 3:26, estamos ahí. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la familia de la fe consiste de aquellos que se han
han sido regenerados, han nacido de nuevo por la fe. Y aquí nos vemos entonces una importancia que cuando usted venga a la iglesia, nos saludamos y nos llamamos hermanos. Ahora yo le pido, tenga ese respeto uno hacia otros, de llamarse hermanos. Hermano Josué, hermano Chaires, hermano Rafael. Y no digan más, ¿dónde está García? Dile a García que venga para acá. No, hay que tener un respeto entre nosotros. Este asunto de llamarse hermanos es bíblico. Ananías le dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Se le llamaban hermanos entre ellos, hermanos en Cristo. Es lo que somos y esto muestra un respeto hacia la familia de la fe, pero también un cuidado porque somos miembros de la familia de Dios. Mire Efesios 2:19, por favor. Efesios 2:19. Cuando usted va, por ejemplo, a una reunión familiar y no viene un miembro de su familia, usted lo nota, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? ¿Todo está bien? Ahora usted sabe o nota cuando un miembro de nuestra familia de la fe no está. Usted sabe notar cuando algo no está bien, no lo vio tan alegre como siempre. Y es para que nos ayudemos unos a otros porque somos miembros de la familia. Dice así el versículo 19, Efesios 2, así que ya no sois extranjeros ni avenidizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bendición es ser parte de la familia de Dios. Esta es la casa de Dios. La iglesia habla de una familia, pero también en 1 Pedro 4:17 nos muestra que la disciplina empieza con la familia de Dios, la casa de Dios. ¿Quién nos disciplina, hermano? Dios nos disciplina. ¿Usted ha estado bajo la disciplina de Dios alguna vez? ¿Ha sentido esa mano pesada de Dios? ¡Qué bendición! Eso quiere decir que Dios le ama a usted. Porque el hijo a quien Dios ama, disciplina, lo recibe, lo castiga y lo azota. Azota es dar golpes. Dios da golpes. Ahora, usted sabe, si los que tenemos varios hijos, que tienen diferentes maneras de ser y también diferentes maneras de castigar, ¿no? Yo tenía un hermano, no voy a decir su nombre. No, hombre, mi papá le daba, bien duro se ponía. A él, por los azotes físicos, no le llegabas. Tenías que decirle, no vas a salir. No, hombre, ahí se moría. Entonces, Dios sabe cuál es el castigo, cuál es la cosa que a usted más le duele y Él sabe dónde apretar. Y téngalo por seguro que siempre que usted se esté desviando, no esté obedeciendo, hay un juicio. El juicio empieza, dice la Biblia, con la casa de Dios. Mira, Pedro 4:17 dice así, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿dónde? Casa de Dios. Por la casa de Dios. O vendrá un gran juicio, dice la Biblia, donde Dios va a juzgar a las naciones y las va a destruir. Pero el juicio comienza con la casa de Dios, con la familia de la fe. Ahora, qué bendición es ser parte de la familia de fe. Oramos unos por otros, vemos unos por otros, nos animamos unos a otros y debemos hacerlo constantemente. Debemos amarnos y no pelear unos con otros, no criticarnos, no andar metidos en lo que nos interesa. Mejor ore por los hermanos, mejor hable bien de ellos, anímese unos a otros porque somos la familia de la fe. Cuando usted entiende este concepto, usted va a aprender a llorar con los que lloran y a gozarse con los que gozan. Y esa es la meta como cristianismo, la unidad, amarnos unos a otros porque somos una familia de la fe. Pero mire, también habla de una conducta adecuada. Regrese primero a Timoteo 3:15. Hay una manera de conducirse, dice la Biblia, en la casa de Dios o en la iglesia. El pastor Timoteo debe saber cómo conducirse en la casa de Dios. La palabra conducta quiere decir comportarse de una manera determinada. Hay una cierta manera que él debe aprender a comportarse cuando está en la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que sean doble cara, que aquí una cosa y afuera otra, no estamos diciendo eso. Pero sí quiero darle simplemente algunas guías de cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. La iglesia o el lugar de reunión, el edificio no es lo especial es que Cristo está en medio de nosotros. Los creyentes somos la familia de Dios y debemos actuar de conformidad de esa identidad. Esto no es una referencia a un edificio como estamos viviendo, si la iglesia, la gente, creemos que los edificios son útiles y efectivos, lo que importa es lo que sucede dentro de los edificios, pero lo que interesa más es la manera en que nosotros tratamos unos a otros. Ahora, la manera de comportarnos es importante. ¿Qué debe hacer? Aquí les doy unas guías. Antes de que usted venga a la iglesia, usted ore.
ore en su casa, ore, no tiene que ser largas oraciones, simplemente Señor, te pido que bendigas este día, bendice la iglesia, todo lo que se llevará a cabo de principio a fin, bendice el mensaje, bendice a los hermanos. Venga con una buena actitud. ¿Qué dice Salmo 122:1? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, ¿cómo debe ir a la iglesia? Con alegría. ¿Qué es alegría? Contento, ¿ya? Y el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, se nota entonces en el rostro que uno está contento y alegre. ¿No está usted tan alegre que hasta su cara le duele? Pero usted, por eso en la iglesia queremos estar contentos, alegres. Yo entiendo el aspecto de ser solemnes en la casa de Dios, pero la iglesia es un lugar de alegría. Un lugar donde nos gozamos y muchos yo creo tenemos el temor de gozarnos en la iglesia por los extremos de aquellos que sonríes y Jesús te ama y empiezan ellos a hacer nada más levantar argüende y no hay un gozo verdadero. Sonríe, Cristo te ama, hermano. Y Cristo, una porra, Cristo. Y yo entiendo, no vamos a ir a esos extremos simplemente por, ¿sabes? Algunos saben de qué hablo, ¿no? Pero sí debemos estar gozosos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos. Porque el Señor nos ha redimido. Porque el Señor nos ha escogido para ser sus siervos. Porque ahora tenemos la dicha y la bendición de poder tener una iglesia donde nos fortalecemos, donde nos amamos unos a otros. Ahora, escuche esto. Yo quiero que los hermanos aquí nos amemos unos a otros. Mire, yo sé que esto pasa en todas las iglesias y va a pasar, que va a haber unos desacuerdos y va a haber personas que no tienen buenas intenciones. Yo siempre le digo esto, si habrá una persona que viene, es molestona, es criticona, yo le digo, o cambie o mejor váyase. Tenemos que estar en la iglesia para amarnos. Yo no quisiera que nadie diga, me siento incómodo porque aquel hermano o por aquella hermana esto. No, que no sea nunca así nuestra iglesia. Por eso siempre trato de dar mensajes preventivos así, porque queremos que la iglesia sea un lugar donde nos sentimos alegre y gozosos. Ahora escuche esto, yo oro que el Señor bendiga y cambie a aquellas personas. Y en muchos casos, ¿sabes qué ha hecho Dios? Se los ha llevado. Dijo, ya no va a ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque no vienen para edificar, no vienen para ser bendición, sino a veces vienen para causar problemas, vienen para humillar, y eso nunca debe suceder en nuestra iglesia. Y le digo una cosa, hermano, si eso pasa, yo no lo apruebo, yo no estoy en aprobación de eso. Y le digo una cosa de seguro, no lo hacen delante de mí. La gente se porta diferente enfrente de mí que enfrente de otras personas. Y yo dije, ¿el hermano fulano a poco? Sí, él me dijo eso. ¿El hermano fulano? Sí, el que está así gordito, así, sí, él. ¿Qué pasó? ¿Qué les digo esto? No, me parte el corazón, pero no tiene que hacer así las cosas, hermanos. Venga alegre a la casa de Dios. Qué bueno es venir a la iglesia y estar en la presencia. Mire, hay bendiciones que Dios derrama en la iglesia. Eso es algo que se debe comprender. No es lo mismo que escuchar un mensaje en línea. Y no me lo entienda, yo he escuchado a muchos, el Señor me ha enseñado mucho, me ha bendecido mucho, pero lo que estamos hablando es la presencia del Espíritu, lo cual no atraviesa las pantallas. La unidad y también estar el toque de los hermanos, el abrazo, el ánimo. Ustedes me animan a mí y espero que yo les anime a usted y nos amamos. Venga a la iglesia con una buena actitud. Pero es que las cosas no están bien, pueden ser peor. Cambie su actitud. ¿Cómo le va? Mejor de lo que merezco. ¿O no es así? ¿No le va mejor de lo que usted le merece? ¿Qué es lo peor que usted merece? El infierno. Y es lo que cada persona merece en realidad. Pero por si no fuera por su gracia y por su misericordia y su amor, todo lo que ahora tengo sale ganancias, puro lujo. Qué bendición. Venga a la iglesia con una buena actitud. Mire 1 Corintios 14:40. Sea puntual a la iglesia. ¿Qué es ser puntual? Llegar a tiempo. ¿Y qué es llegar a tiempo? Llegar temprano. Llegar temprano es llegar a tiempo. Queremos empezar a tiempo. Nuestra iglesia tenemos ese celo que queremos siempre empezar a la hora. Y no decir, bueno, empezamos a las 7, ya son las 7:15, 7:20, esperando que la gente llegue. No, eso es un insulto para aquellos que llegan a tiempo. Usted va y le dicen, el vuelo despega a las 10 y te dicen, tienes que estar ahí por lo menos 8 horas porque vas a pasar por revisión y tantas cosas ahí. Y usted hace todo lo que le piden, llega ahí a las 8, pasa por ahí, se para en la máquina ahí que escanea su cuerpo. Hermano, ¿cómo caen gordas esas máquinas? ¿Quién sabe qué están mirando? Te tiene que quitar los zapatos y todo. Y un relajo que hacen para hacernos sentir a salvo.
Ya finalmente usted está todo presionado. ¿Dónde está? La sala de espera está aquí. Se sienta, ok, vamos a abordar en 20 minutos y de pronto dice, se demoró el vuelo. ¿Cómo se siente usted? Se enoja. ¿Sabe cuánto se demoró mi vuelo el viernes? Bueno, no se demoró, sino que me dieron un boleto que decía STB. Y me dijo la señora, es que el que te consiguió el boleto, dice, lo compró los más baratos, los más corrientes. Entonces estás en stand-by. ¿Saben qué es stand-by? Es decir, si hay espacio, entras. Yo no sabía eso y no me dijeron que era un stand-by hasta que me dieron el boleto ahí en el mostrador. Entonces la señora me dijo, vas a tener que esperar hasta el siguiente vuelo. Y dije, ¿y cuándo es? Eran las 9 de la mañana, me dijo, nada más a las 2. Entonces yo me tuve que levantar temprano, tuve que empacar mis bolsas, tuve que ir al aeropuerto, llegar a las 7 de la mañana. ¿Y cómo da coraje, no? Que no cumplan con su cita. ¿No le da coraje cuando va al dentista y todavía lo mete en un cuarto y dura como 5 horas? Entonces, mire, todos nosotros queremos que las cosas sean decentemente en orden y es igual con la iglesia local. Hay un programa en nuestra iglesia, usted ya sabe más o menos a qué horas terminamos. Usted ya tiene un plan también después que hacer y por eso es importante que empecemos a tiempo y llevemos un orden, proceso. Yo solamente le pido que haga todo lo posible para ser puntual. Ahora que tenemos sugieres, pido que usted se someta a los sugieres. Si un hermano ujier le dice, hermano, podrá sentarse acá. No diga, no, acá estoy bien. No, sométase. Ellos tienen instrucciones dadas por el pastor, porque usted vio cómo está en la mañana. Está lleno el lugar. Ahorita verdad no importa, no estoy diciendo que a fuerzas tienen que estar llenas estas sillas. No, yo no creo eso. ¿Usted me escucha bien, hermano, de atrás? ¿Sí me escucha bien? Sí, ¿verdad? Entonces no necesitamos ese asunto de amplificación o algo así, pero usted ve en la mañana es necesario a veces organizar a las familias en ciertos lugares. Yo simplemente le pido que venga con una buena actitud. Si un ujier le dice, hermano, podrá sentarse acá, con mucho gusto, hermano ujier, Dios le bendiga, le amo en el Señor. Y se sienta donde Él le dice. Cuando es tiempo de cantar, cante con gozo, cante alegre, levante su voz ahí. Estaban cantando tremendo hace rato y en la mañana también. Uno que otro desafinado, pero bien fuerte que estaban cantando. Muestre interés en la iglesia. Ahora yo sé que hay quienes están muy cansados. Hermano, yo agradezco que usted esté aquí. Cansado, pero aquí está. No me malentiendan. No quiero de ninguna forma que usted diga, no, me estáis sintiendo. No. Yo sé que usted viene y que están cansados. Yo conozco sus vidas, sé el trabajo que tienen. Algunos mañana van a entrar tempranito a las 3 de la mañana y tiene usted que hacer eso. Y yo le agradezco, pero haga lo posible. Esfuércese por mantenerse atento al mensaje. Varones, es bueno decir amén. La Biblia dice, cuando usted escuche un mensaje a una verdad, diga amén. Ahora, también tenga cuidado como dice amén. No sea molestón, ¿verdad? No, cuando predique, no, es que las hermanas tienen que ser amén, te hablan, ¿ok? No se trata de eso. Se trata de hacerlo de una manera correcta, con un tono varonil, amén. Y no, amén. Todo eso ya lo he observado. Ahora, ¿sabía? Yo les digo esto, durante la predicación, bíblicamente vemos la única palabra que puede decir es amén. No puede decir aleluya, así es, gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios es durante el canto. Si usted quiere soltar un aleluya en el canto, avénteselo. Gloria a Dios, está bien, pero durante la predicación es solamente amén. Algunos estamos predicando, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No, durante la predicación nada de eso. Solamente, amén. Diga amén. Solamente los varones, las damas deben callar en la congregación. Ahora, no me entienda tampoco, hermanita, no estoy diciendo que no diga nada y no respire. Responda al mensaje, responda al reto que se le da. Lo que usted tiene que aprender, cuando se haga una invitación, una oración, usted debe responder. Ahora, después del servicio, quédese por lo menos, yo digo, unos 2, 3 minutitos nada más saludando a las personas, conociendo cómo está, cómo le fue, porque algunos vienen para irse, ¿no? Cuando termina, yo sé, si tiene un lugar ahorita que ir, tiene que trabajar. A veces el hermano viene del trabajo, está en la iglesia y terminando tiene que regresar al trabajo. Entonces comprendo eso. Pero hay que tratar de estar unos minutitos nada más saludando a la gente, especialmente a los que nos visitan. Es unas guías muy breves en cuanto a la conducta. Por último, vamos a ver la iglesia. Vimos la iglesia de Dios viviente, la casa de Dios, y por último es columna y baluarte de la verdad. Esto habla de su propósito. Regrese a 1 Timoteo 3:15.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia local, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire lo que el versículo 16 nos habla de Jesucristo, y ahorita vamos a cubrir un poco acerca de eso. La iglesia le da aquí una imagen de un edificio apoyado sobre columnas y baluartes. Lo que sostiene a la verdad es la iglesia local, y la iglesia enalbora y defiende la verdad de la palabra de Dios. Dice ahí que debes sostener la verdad. ¿Qué pasó aquí? La primera dice debe estar cimentada sobre la verdad, es la primera parte. Primera Timoteo 3:16, mire lo que dice, habla de Jesucristo. Debemos declarar la verdad. Primera Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesucristo. Si usted recuerda lo que dice Juan, capítulo 1, donde dice que el verbo era Dios y el verbo fue encarnado, el verbo fue hecho carne. Jesucristo es Dios mismo y Él se hizo carne. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Primera de Juan dice que estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 17:17 nos enseña que su palabra es la verdad. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. 2 Timoteo 3:15, mire lo que dice la Biblia. La iglesia está cimentada sobre la verdad. Cristo es la verdad. Alguien pregunta, ¿cómo sé si estoy en una iglesia verdadera? Bueno, ¿quién es Jesús en esa iglesia? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Porque también hay una distinción dentro de la divinidad. Habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son distintos en su trabajo, en su obra, en su rol. La Biblia habla, hay muchos pasajes que nos declaran claramente, los tres son Jehová, pero hay una distinción aún dentro de la Trinidad. Y aunque nos critiquen por esa palabra, la palabra tres en uno es lo que significa Trinidad, una unidad en tres. Pero ¿quién es Jesús en esa iglesia? ¿Y qué rol o qué lugar tiene la palabra de Dios en esa iglesia? Dice ahí que desde el versículo 15, 2 Timoteo 3:15, y que de las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Esta palabra ahí, inspirado, es el soplo, aliento de Dios, es la palabra de Dios. Hoy muchos hablan y defienden la autoridad de la Biblia, pero han traicionado esa misma autoridad al ignorar, rechazar y despreciar su suficiencia. En otras palabras, no necesitamos libros extra bíblicos para poder conocer la verdad. La Biblia es suficiente, escuche, para salvarnos, para edificarnos, para aconsejarnos y para bendecirnos. Ahora, si alguien en su sabiduría humana puede escribir un libro, recuerde, los libros son falibles y siempre se va a equivocar el hombre. El hombre siempre se equivoca. Por eso nuestra única autoridad es la palabra de Dios, el poder de gobernar y mandarnos. Debe existir una autoridad absoluta y en nuestra iglesia la autoridad absoluta es la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús en esta iglesia? ¿Y qué lugar tiene la Biblia en esa iglesia? ¿Y cómo es la salvación en esa iglesia? El versículo 15 ahí mismo dice ahí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo se salva una persona? Por la fe. Si dicen, bueno, es Jesús y el bautismo, entonces ya deja de ser una salvación por fe, si no es una salvación por obras. Porque ¿qué no es el bautismo una obra? Ahora, ¿debemos bautizarnos? Sí. ¿Ir a la iglesia es una obra? ¿Debemos ir a la iglesia? Sí, pero no para salvarse. Nadie se salva por las obras. Dice la Biblia, hay un contraste opuesto. Dice que al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces, no solamente se requiere fe. Entonces, una persona dice, bueno, es que tienes que recibir a Cristo y luego tienes que perseverar, tienes que cuidar tu salvación. Entonces, ya la están añadiendo ahí. Eso se llama técnicamente el legalismo. Se adhieren a una ley para ser salvos. Ahora, mira, la verdad tiene enemigos y por eso tenemos que defender la verdad. Hay varios pasajes que podemos citar en cuanto a ese asunto de defender la verdad, pero también debemos advertir con la verdad. 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,
Después le dice Pablo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamado ciencia. Pablo también le advierte en 2 Timoteo 2:15, mire lo que dice por favor. Debe él estar bien afirmado en la palabra de Dios para no ser arrastrado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que sé, ¿qué dice ahí? ¿Desviaron de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya efectuó y trastornan la fe de algunas. Note que cuando una persona escucha algo que no está en la Biblia, lo compara a Dios a una gangrena. Y es algo que empieza con algo pequeño. Jesús también dijo, un poco de levadura, el leuda toda la masa. Entonces, cuando una persona empieza a aceptar algo falso como verdad, allí empieza una enfermedad en la vida espiritual, que algunos hasta se desvían, la vela del naufragio espiritual. La solución es muy sencilla, lea la Biblia, conozca la palabra de Dios, analice las Escrituras. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto le podemos guiar y ayudar a entender las doctrinas especialmente fundamentales y básicas. En Romanos 16:17 nos dice la Biblia que debemos nosotros separarnos de los que causan división en cuanto a esta doctrina. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces la iglesia está ahí, debe estar cimentada sobre la iglesia, pero la iglesia debe sostener la verdad. Debemos andar en la verdad, porque tenemos una responsabilidad hacia la verdad. Debemos ser testigos de la verdad. Debemos predicar la verdad. Debemos vivirla, predicarla, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos una responsabilidad hacia esa verdad. No podemos quedarnos con esa verdad. Tenemos que cooperar, dice la Biblia, con la verdad. Y esta es nuestra responsabilidad, pero también vemos su mensaje más esencial y está en el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La palabra de Dios es un vasto e inagotable almacén de verdad espiritual. Entre todas estas verdades, ¿cuál es la más esencial que la iglesia debe defender y proclamar? Bueno, el versículo 16 es el mensaje de Jesucristo. Ahora, vimos aquí simplemente el propósito de la iglesia. Yo le quiero animar a usted que usted esté leyendo la Biblia, usted esté bien cimentado en la Biblia, bien arraigado en las Escrituras. Doy gracias a Dios que podemos determinar y discernir lo que es verdad y lo que es falso, pero también la importancia de la iglesia es su misión de predicar el Evangelio, porque no podemos simplemente quedarnos con la verdad. La verdad os hará libres, Jesús dijo, pero ¿cómo van a ser libres si no conocen, si no oyen la verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si es una iglesia bíblica? Yo siempre he dicho esto. Primero, ¿quién es Jesús en esa iglesia? ¿Es un Dios? ¿Es un profeta? ¿O es Dios mismo? ¿Qué lugar tiene la Biblia en esa iglesia? Después vimos cómo se salva una persona en esa iglesia. No es que se salve en la iglesia, sino qué es lo que esa iglesia enseña para salvación. Y por último, ¿cuál es la misión de esa iglesia? Le digo, hay cosas secundarias. Por ejemplo, si tenemos un día de parque, es secundario. Pero nuestra iglesia no debe ser iglesia del parque, iglesia bautista del parque, donde es puro compañerismo y puro juego y puro café. Y es por eso que siempre que tenemos enseñanza, quiero que usted se vaya bien estudiado. No digamos nada más vine aquí, pasé un buen tiempo de compañerismo. Y eso es algo bueno, que usted tenga compañerismo, pero no es lo esencial. ¿Qué hay para los mecánicos aquí? Ya que yo soy mecánico, hay un ministerio para mecánicos, un ministerio para X. A veces la gente busca algo para, no sé, para recrearse, y no estoy diciendo que está mal, pero tenemos que mantenernos enfocados. El enfoque de nuestro ministerio es la gran comisión. Y cuando uno tiene enfoque, tiene que aprender a decirle no a muchas cosas, para que no nos desvíe de nuestro trabajo. Por ejemplo, yo leí acerca del ejecutivo de Starbucks. Cuando él empezó, el fundador de Starbucks en los 70s, él fue a Italia y él fue inspirado por ver una cafetera, un barrista, y cómo hacía el café y todo. Entonces él trajo esta visión, según él, en los 70s, aquí a Estados Unidos. Pero habían pasado 20 años y un día él entró y en vez de que el lugar oliera a café, olía a sándwiches, a galletas. Y
Y él dijo, perdimos el enfoque porque empezamos a añadir otras cosas. Yo veo a veces como la gente terrenal tiene más enfoque para las cosas terrenales por ganar más dinero. Y lo que pasa en muchas iglesias es que va y tienen muchos programas, pero no tienen lo más importante, que es alcanzar a los perdidos. Y ahí es cuando uno pierde el enfoque, entonces la iglesia empieza a debilitarse y a morirse. Así que mantengamos nuestro mensaje lo más importante, que es proclamar la verdad de Jesucristo. Ese es el propósito esencial, el mensaje más esencial de una iglesia. Así que terminando, nada más el repaso a la casa de Dios viviente, vimos que es la iglesia del Dios viviente, le pertenece a Dios. Él se entregó y es una posesión de Dios. Vimos después la casa de Dios, es una familia de la fe y requiere una conducta adecuada. Por último vimos la columna y baluarte de la verdad, su propósito. La iglesia debe ser cimentada en la verdad. Vimos la responsabilidad hacia la verdad y su mensaje más esencial. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia local, Señor. Sé que cubrimos bastante información y bastante escritura. Y Dios, Padre, ayúdanos a ingerir todo esto, a recibirlo todo bien. Que tú nos hables de nuestros corazones. Que siempre, Señor, demos esa importancia a la iglesia local. Gracias, Señor, porque tú nos diste una iglesia local, nos diste pastores. Yo estoy muy agradecido, Señor, por los pastores que tú usaste en mi vida para pastorearme, para enseñarme, para guiarme, Señor. Y ahora pido, Padre, que me ayudes a ser un pastor digno de ti. Dice nuestra iglesia es una iglesia que se considera una familia, que nos amemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros y sobre todo, Señor, que juntos trabajemos para lograr la misión que tú nos has dado como iglesia. Gracias, Padre, y te pido esto en nombre de Cristo Jesús.